Bueno, vamos a trabajar ahora potencias de funciones trigonométricas. Integración de potencias de funciones trigonométricas. Hay varios casos, ¿verdad? Varios casos. El primer caso son las integrales que caen en esta forma. Seno a la n de alfa x, coseno m alfa x de x o integral del seno a la n alfa x de x o coseno a la n m, perdón, alfa x de x. N y m enteros positivos. Entonces, hay un caso 1.1, quiero que lo tengan pendiente, es qué van a hacer cuando una de las dos potencias es impar. Al menos, no, mejor no voy a colocar así solo símbolo, M o N impares. Entonces, ¿qué casos estoy abarcando? Cuando la N es impar y este no importa, o cuando la M es impar, este no importa, o cuando ambos son impares, o cuando esta es impar, o cuando esta es impar. ¿Me explico? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Entonces, ¿qué estrategia vamos a seguir? Por ejemplo, me voy a basar en esta. La estrategia la van a hacer igual con la potencia impar. O sea, ustedes van a tomar como base la potencia impar. ¿Qué sucede cuando tienen que ambas son impares? Entonces, la estrategia la van a aplicar a cualquiera de las dos. Pero seleccionen la menor. La menor hace que el trabajo sea menos laborioso. Les voy a mostrar, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo, para explicarles la estrategia, qué pasaría si yo tengo un seno, por ejemplo, a la 5 de x? Otra observación. Si notan, todos los argumentos deben ser iguales. Aquí alfa es un número real y los argumentos deben ser iguales. Cuando hay argumentos distintos, la idea es otra. La idea hay que mezclarla con otra estrategia que les voy a dar de esta parte. Entonces, el detalle está. Si yo tengo la potencia impar, miren lo que hago. Me va a quedar un seno a la 4 y un seno. Y este resto lo voy a escribir en términos de coseno. ¿Cómo? Porque 1 menos coseno cuadrado de x es seno cuadrado, pero tengo la 4. Entonces, al cuadrado por el seno de x. De x. ¿Qué gané con eso? Gano que al hacer u igual a coseno, la derivada del coseno es menos seno.
de X. Entonces, reemplazo este cambio de variable y tenemos integral 1 menos u cuadrado de u y el menos afuera. Y ahora hay que desarrollar e integrar. Menos 1 menos 2 u cuadrado más u a la 4 de du. Y ahora integro. Menos u más 2/3 de u al cubo menos 1/5 de u a la 5 más c. Me voy con esto y voy a reemplazar lo que corresponde al seno. Entonces, ¿qué voy a tener? Menos, hice el cambio coseno. Menos coseno de x, 2/3 coseno al cubo de x, menos 1/5 coseno a la 5 de x más c. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, Lick. Ahora, igual sería si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí un coseno a la 7. Entonces, coseno a la 7 sería coseno y aquí coseno a la 6. La misma historia. ¿Estamos? Sí. Voy a trabajar uno de estos. ¿Qué potencia les gustaría ver impar? ¿N o M? Y luego voy a hacer uno donde estén las dos impares para explicarles. ¿Qué potencia les gustaría ver impar? Y me dan un número que no sea tan grande, ¿verdad? N igual a 3. N igual a 3. Si quiere, para no trabajar con la misma estrategia, voy a poner la potencia, pero en el coseno. ¿Le parece? Sí, Lick. Dele. Lick, Por ahí escuché que me hablaban. Cuénteme, hijo. una consulta. Cuénteme. En la derivada de u, ¿por qué Ajá. es negativa? Ah, la derivada del coseno. Pero por esa razón, ¿verdad? La puso Sí. negativa, negativo de du. Sí, correcto, porque como es seno de x, entonces es menos de du. Correcto, gracias. Dele. Entonces, vamos a revisar. Tengo integral del seno a la n x coseno a la 3, me dijeron. Igual, está bien, 3. Entonces, como tengo la potencia impar ahí, ya saben, separo una. Me queda coseno cuadrado de x, coseno de x, de x. Ahora, expreso el coseno en términos del seno. Uno menos seno cuadrado coseno de x. Voy a hacer el cambio. Tomo u igual al seno
una Sí. consulta. Cuénteme. La, ¿Cómo es? La potencia que uno separa, por ejemplo, ahí el coseno, hay que ponerlo en términos de la otra que uno no separa, Sí, en términos de seno. sí. Listo. Entonces recuerde, si la potencia hubiera estado en el seno, entonces separa el seno y el resto lo hubiera expresado en términos de coseno, que es lo que no toqué. Aquí n es cualquier entero, miren. O sea, aquí al hacer el cambio, obtengo, al hacer el cambio, tengo integral u a la n, 1 menos u cuadrado d de u. Integro. Y de acá, ¿alguna pregunta? Todo claro hasta el momento. Vamos a ver. Con el otro que les mencioné. Por ejemplo, ¿cómo trabajaríamos este otro? Integral del seno a la 5x coseno. Licenciado, Sí, cuénteme. no sé si lo mencionó, pero ahí solo es para el seno y el coseno que aplica. Sí, sí, sí lo mencioné. Aquí está. Sí, sí. Caso 1. Solo seno, coseno, seno, coseno. Ok, gracias. Este de aquí. Cuando ambos son impares, es indistinto cuál tomen, pero es más fácil trabajar con la potencia menor. ¿Por qué? Supongamos que yo decido trabajar con la mayor. Saco un coseno, me queda coseno a la 6, pero coseno a la 6 es coseno cuadrado al cubo, y ahí viene un desarrollo al cubo. Ahora, ¿qué pasa si decido hacerlo con este? Tengo un seno, me va a quedar seno a la 4, o sea, seno cuadrado a la 2, y el 1 menos coseno cuadrado va a estar al cuadrado, o sea, un binomio a la 2. Por esa razón les digo, trabajen con la potencia menor. Ahora, puede ser, ojo, ¿verdad? Ojo, que ambas integrales son equivalentes, pero están dadas con funciones distintas. Pero ambas integrales son equivalentes. Cheque. Entonces voy a seguir mi estrategia, la que les menciono.
Esto me quedaría coseno a la 7, seno a la 4, seno de X. Y de aquí tengo integral coseno a la 7 de X, seno cuadrado al cuadrado, seno. Hago el cambio, U igual a coseno de U menos seno, ¿verdad? Pero voy a hacer exactamente lo mismo, voy a ya agregar de una sola vez. El menos aquí afuera. X de X. Y ahora, esto es U a la 7, 1 menos U cuadrado a la 2 de U y el menos. Tengo menos, integral aquí tendríamos U a la 7, 1 menos 2U cuadrado más U a la 4 de du menos integral U a la 7 menos 2U a la 9 más U a la 11 du. Ahora integro menos U a la 8 entre 8 menos un quinto, no, más un quinto de U a la 10 menos 1 sobre 12 U a la 12 más C. Y reemplazo la variable original. Menos coseno a la 8 X 8 más un quinto coseno menos 1 sobre 12 coseno a la 12 de X más C. ¿Bien? Esto abarca todos los casos posibles y en todos hice la misma estrategia. ¿Alguna pregunta? Lick, si ambas potencias son pares, también Ahora, siempre sale. no, ahora voy a ese. Ese es el caso 1.2. 1.2. Aparte de ese ejercicio que hizo antes, el último hizo algo otro. Sí. Es que a mí me sacó la reunión. 1. Si quieren los enumero. 2. 3. Y ahora voy al 1.2. Cuando M y N son pares. ¿Puedo proseguir? Solo una pregunta. Cuénteme. Anterior, cuando eran impares, ¿verdad que se trabaja con el de menor? Sí, con el de menor es más práctico.
la potencia, el desarrollo del binomio les queda menor, ¿verdad? Si trabajan con la potencia mayor, entonces el desarrollo les va a quedar más largo. Sí, ¿Sí? se podrían separar las dos, ¿verdad? El seno y el coseno, pero quedaría como que una integral muy larga. ¿Cómo así separar las dos? O sea, para que queden pares el seno y el coseno. Coseno a la 6 y el seno a la 4. En este caso. Ah, bueno, es que coseno a la 6, seno a la 4, la historia ya cambia. Sí, pero quedaría más larga, me imagino, a una integral muy larga. Con este mismo procedimiento. No, o sea, separando esto, sí, con el mismo, pero separando el seno y el coseno a potencias pares, quedaría un seno y un coseno aparte. No, es que para potencias pares se hace otra cosa. Bueno, Ahorita les voy a explicar qué hacer con esas, que aquí voy. Cuando ustedes trabajan con potencias pares, usan estas identidades. Usan coseno cuadrado de x es 1 más coseno de 2x sobre 2 y el seno cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x sobre 2. Eso usan. Es útil. Sí, esa es la idea que vamos a utilizar ahora. Ahorita les voy a explicar. Para ese vamos a trabajar dos problemas, un seno a la 4 y un producto. Entonces, ese sería el número 4 de los ejercicios. Un seno a la 4 de x. Entonces, cuando tenemos un seno a la 4, tengo que procurar expresarlo en seno cuadrado e ir aplicando esta herramienta tantas veces sea necesario. Entonces, esto me queda 1 menos coseno de 2x sobre 2 a la 2 de x. Mire, 1 menos coseno de 2x entre 2 a la 2. Esto es seno cuadrado al cuadrado. Voy a desarrollar el binomio. Me sale un cuarto integral de 1 menos 2 coseno de 2x más coseno cuadrado de 2x de x. Cheque. Ahora, si se fijan, este ya lo puedo integrar, pero este no. Vuelvo a aplicar la misma identidad. Entonces, esto me queda un cuarto integral de 1 menos 2 coseno de 2x más 1 más coseno 4x sobre 2 de x. Miren, coseno de 2x aquí. Si lo quieren ver de otra forma, las identidades para no tener la variable x, mírenla así. Teta, teta, teta y teta.
Entonces el teta es 2x ahora. Y aquí me va a quedar 2 por 2x, 4x. Agrupo lo que tengo que agrupar e integro. 3 medios menos 2 coseno de 2x más 1 medio coseno de 4x. Y ahora todas son directas, integro. 1/4 por 3 medios x menos seno de 2x más 1/8 seno, no sé, lo dejan ahí o lo multiplican, como quieran, pero multiplicar o dejarlo ahí, pues no es. Licenciado, Ujú. ¿de dónde salió el 3 medios de arriba? Aquí hay un 1 y de aquí sale 1 medio. Ah, ya, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cuando integramos, no debería tener un 2 al principio, el negativo seno. Vamos a ver. De aquí a acá. Del 2 coseno de 2x debería ser negativo 2 No, seno de 2x. no está derivando, está integrando. Oh, perdón. Cuando integra, acuérdese que aparece como 1 entre A. ¿Sí? Sí. Cheque. ¿Estamos bien? ¿Preguntas hasta acá? Clic. ¿Sí? ¿Por qué pasa lo de, antes de la respuesta, lo de 1 más coseno de 4x? ¿Por qué se convierte en 4x ahí? Ah, porque al coseno cuadrado de 2x le vuelvo a aplicar la misma identidad. Por eso. Ok, gracias. Cheque. Sí, ¿Sí? la suma ahí que le dio 3 medios, pero siempre le quedó un medio al coseno de 4x. Ujú. O sea, ¿por qué le queda un medio? Porque si es un medio lo suma. Ah, porque es 1 medio aquí en la primera parte y 1 medio por coseno de 4x. Sí, perdón, ya me di cuenta, lo separó y eso. Correcto, lo separé. ¿Cheque? Sí, Ahora quiero que prueben con este. 5. Seno a la 4 y seno a la 6. Aquí solo tienen que aplicar las identidades. Entonces, les voy a dar 3 minutos para que intenten armar algo, ¿verdad? No sé si quieren que les muestre las identidades o ya la copiaron antes de darles el tiempo. Espérame. Si no las tienen, aquí están. O alguien que mande una captura de este y luego una captura del otro al grupo. Ah, pues no lo manden al grupo, tendría que ser a los dos grupos. Aquí, no, todos los con los que estamos acá. O al chat creo que lo pueden enviar. ¿Ya hicieron el de esta? Puede mostrar el ejercicio, Ahí voy. Solo quiero que arranquen, o sea, que intenten reemplazar y miren a ver qué pueden, qué se les ocurre hacer y ya luego les voy a mostrar el camino.
Me avisan para darles el tiempo. ¿Listos? Tres minutos, 4 minutos, nada más. Y ahí puede mostrar las identidades. Ah, voy. Pensé que las habían copiado. Ahí están las identidades. Lick, en estas que son pares, al igual que en las impares, tomamos la menor. No. Por eso, mire, lo separé. 1.2. Aquí, para estas, solo es reemplazar estratégicamente estas dos. E ir jugando con ese reemplazo. Ir reemplazando y reemplazando tantas veces sea necesario. Se fijó, aquí me apareció un coseno cuadrado, la volví a aplicar. Así, exactamente igual. Vale. Listo, listo ya. Corre tiempo. Voy a detener la grabación un ratito para que. Corre tiempo. Entonces, voy a aplicar la idea inicial para este ejercicio. Ojo, ¿verdad? Ustedes pueden llegar o variar el proceso y seguir estando en lo correcto. Entonces, con estas tengan mucho cuidado. Entonces, para este caso, voy a escribirlo de esta forma, ¿ves? Como 1 más coseno de 2x entre 2 a la 2, 1 menos coseno de 2x sobre 2 a la 3 de dx. Aquí tengo coseno cuadrado, seno cuadrado. Ahora voy a extraer un 2 a la 5, porque 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 5. Y aquí, fíjense, 1 menos coseno cuadrado de 2x, al cuadrado, por 1 menos coseno de 2x de dx. Miren, la potencia 2 de aquí, tomé con la potencia 2 de acá y multipliqué 1 más coseno por 1 menos coseno, es 1 menos coseno cuadrado. Y el que me sobró de acá, lo dejé. Esto de aquí se convierte en seno a la 4. Uno sobre 32 integral del seno a la 4 de 2x por 1 menos coseno de 2x de x. Uno sobre 32 integral del seno a la 4 de 2x de dx menos 1 sobre 32 integral del seno a la 4 de 2x coseno de 2x de x. ¿Estamos bien hasta ahí? Lick, ¿podría volver a explicar la parte de que pasó de 1 menos coseno a la 2 de 2x? Aquí. Eso, sí. De lo de arriba a abajo, sí, eso. Ajá. Lo que hice fue, aquí tengo potencia 2, aquí tengo potencia 3. Sí. Entonces la potencia 3 la separé como potencia 2 y potencia 1. La potencia 1 aquí está. Y la potencia 2 la multipliqué con este. Por eso me queda 1 menos coseno cuadrado de 2x
Oh, sí, sí, sí. Al cuadrado, ¿verdad? Sí. Porque es 1 más coseno por 1 menos coseno. Ok, gracias. Listo. Sí. De ahí solo multipliqué y separé. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí, ¿por qué puso 1/32? Ah, porque aquí tengo 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 4 por 8. Sí, ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? En la primera integral que hizo, Lick, después de la normal, o sea, no entendí aparte bien, ¿por qué ¿En hizo a la 2 y a dónde? la Este. en la de, sí, en esa. Ah, porque coseno a la 4 es coseno cuadrado al cuadrado. Seno a la 6, seno cuadrado al cubo. Coseno cuadrado, 1 más coseno de 2x entre 2. Seno cuadrado, 1 menos coseno de 2x entre 2. Por eso. Ah, ahora sí, solo esa parte no entendí. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ahora, el trabajo es separar. Voy a trabajar esta y voy a trabajar esta de acá. Esta es más rápida. Voy a irme con esta primero. De ahí voy a regresar, ¿verdad? Esta es directa. ¿Cuál es la derivada del seno de 2x? Me queda dz entre 2 igual al coseno de 2x, ¿verdad? Miren. Y ahora, como tengo el seno de 2x acá, entonces esto es igual a 1/2 integral de z a la 4 de z. Integro. Esto es z a la 5 entre 5. O sea que me va a quedar z a la 5 sobre 10, porque es 2 por 5, más c. Es decir, seno de 2x a la 5. Esta es la segunda integral. Voy a copiar la anterior, esta. Creo que, miren, seno a la 4. Me regreso. Ya trabajamos esta idea. Esto nos va a quedar integral de 1 menos coseno de 4x sobre 2 a la 2 de x. Seno cuadrado al cuadrado. Desarrollo. 1/4 integral de 1 menos 2 coseno de 4x más coseno cuadrado de 4x. Igual 1/4 integral de 1 y acá tengo más 1 más coseno 8x
sobre 2 de x. Separo. Un cuarto integral 3 medios menos 2 coseno de 4x más un medio coseno de 8x. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿El 3 medio de dónde sale, Eli? Ya me habían preguntado eso, pero dele. Este lo separa, ¿verdad? Un medio más un medio coseno de 8x. Entonces, un medio más 1, 3 medios. Ahí está. Ok. Y este lo deja aquí. Me llevo esta última integral. Me da un cuarto menos un medio, porque es 2 entre 4, más 1 sobre 16 seno más c. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Y ahí solo unen las dos integrales, pero Sí, solo voy a multiplicar esto para que me quede. esta clase siempre la graba, ¿verdad, Lick? Porque Sí, siempre les comparto los videos por Telegram. Miren, ahí llegamos a la integral esa. Me voy con esta integral. Corriendo a la primera parte. No la voy a seleccionar. Aquí. Miren. Igual. 1 sobre 32 por esto. Menos 1 sobre 32 por es aquí. Más C. Entonces, ¿cuánto es 8 por 32? 256. 256. Creo que 256 son 8, 13, no. 3 entre 256x. Voy a copiar esto para no estar cambiando de página.
Este es un 5 que se mira todo extraño. ¿Ah? Sí. Entonces me dijeron que queda 3 sobre 2,56x menos 1 sobre 2,56 seno de 4x y 32 por 64. 2048. 2048. 1 sobre 2048. Seno de 8x menos 1 sobre 320 más c. Y aquí queda. ¿Alguna pregunta? Ujú. ¿Preguntas? Sí, hay otra manera más, se puede decir como más sencilla de hacerla, o eso es lo más sencillo. No, estas son las estrategias que le estoy dando, que han sido las más sencillas. Algunas los libros pues todos les dicen, miren esto así, no les andan dando qué caso aquí, qué caso allá. Yo sí me tomo el tiempo de detallar porque en el siguiente tema a veces nos aparecen estas groseras y si no las podemos resolver, no podemos avanzar. Son súper largas. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna duda o algo? Todo claro, Nick. Cheque. Bueno, con esto cubro este tipo de integrales. No lo olviden. Potencias de senos y cosenos. Voy al segundo caso, que es el que tiene más detalle. Caso 2. 2 son integrales de la forma tangente a la n de alfa x, secante a la m alfa x de x o tangente a la n alfa x de x o secante a la m alfa x de x. Pero de forma similar se trabaja integral
cotangente a la n alfa x cosecante a la m alfa x. Similar, las mismas estrategias. O la integral de la cotangente a la n de alfa x de x o la integral de la cosecante de alfa x y esto. Cheque. O sea, todo lo que yo les explique para tangentes secantes se puede trabajar con cotangente cosecante. Ahora, supongan que no tienen ninguna de estas combinaciones en su integral. Las combinaciones son o seno solo, o seno coseno. O tangente secante, o tangente sola, o la secante sola, o cotangente cosecante, o cotangente sola y cosecante sola. ¿Qué pasa si tienen mezclados tangentes con senos, tangentes con cosenos? Entonces lo que van a trabajar, o tangentes con cosecantes, lo que van a hacer ustedes es pasarlo todo a senos y cosenos. Ahora, el lío se complica cuando todas tienen distinto argumento. Ahí sí, agárrense. Porque tienen que usar puras identidades trigonométricas hasta llegar a integrales conocidas. Ahí se defienden con puras identidades. Y sin saber hacia dónde van. Solo tienen que ir aplicando de tal manera de que ustedes puedan ir aplicando hasta llegar a una expansión conocida o un desarrollo conocido de integrales conocidas y listo. Ahí integran. Cheque. Sí. Entonces, vamos a arrancar con el caso 2.1. Aquí, la n es cualquier cosa, entero, par, impar, no importa, pero la m es par. ¿Estamos? Esta idea va a funcionar si está o no la n, es decir, que va a trabajar con la secante de potencia par o va a trabajar con tangente con potencia y m par, aquí. La misma estrategia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantearles la integral. Como m es par, es de la forma 2K, por decir algo. Al tener potencia 2K, lo que hago yo es que separo una secante cuadrada. Esta me va a quedar a la 2K menos 2 y esta una secante cuadrada. Si multiplican estas dos, llegan a la anterior. Ahora, permítame que puse una letra. Aquí es n. Ahora, ¿qué sucede? Esta la voy a expresar en términos de la tangente. ¿Cómo? Así. ¿Por qué lo trabajo de esta forma? Porque 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado elevado a la k menos 1. Entonces hacen u igual a la secante, perdón,
U igual a la tangente de alfa X. Aquí me comí el alfa. Y ahí tienen el diferencial, la derivada de la tangente de la secante cuadrada. Entonces ya esto se va a convertir en una expresión de puros polinomios. ¿Estamos bien? Entonces, esta funciona o cuando está la n o cuando no está. Lo que sí necesariamente debe pasar es que la potencia de la secante debe ser par. ¿Cheque? Entonces, vamos a trabajar, ya les digo. Lick, ¿por qué es K menos 1 en la última integral? Ah, porque saco de factor el 2 para que me quede secante cuadrado a la K menos 1. Ok, gracias. Voy a trabajar con una secante a la 6. Vamos a ver. ¿Me prestas tu sacapuntas, por favor? A la 4. ¿Qué número de problema hice? 5. Ahora un problema 6. Problema 6. Integral de tangente a la n de x secante a la 6 x de x. Entonces, si aplico la fórmula, o la idea, mejor dicho, voy a tener tangente a la n, x, secante a la 4, x, secante cuadrado. Este lo separo, lo dejo ahí quietecito. Trabajo este. La secante a la 4 es secante cuadrado al cuadrado. Pero es 1 más tangente cuadrado, que es el equivalente de la secante, a la 2, secante cuadrado de x, de dx. Tomo u igual a tangente de du, secante cuadrado de x, de x. Ahora, ¿qué me queda? Voy a tener u a la n, 1, u cuadrado al cuadrado de du. ¿Sí? Sí. Lo quiero mucho. Y ahora, de aquí, desarrollamos u a la n, 1, 2, u cuadrado, u a la 4 de du. Multiplico e integro. U a la n, 2, u n más 2, más u a la n más 4. De du. Aquí, cuando integro la n, me va a quedar u a la n más 1, n más 1, más 2, u n más 3, n más 3, más u n más 5,
n más 5 más c. Y al final es tangente a la n más 1 x n más 1 más 2 tangente a la n más 3 sobre n más 3 más tangente n más 5 entre n más 5 más c. Miren, a eso llego. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Vamos a trabajar más 7. Les dije, esta misma estrategia se usa cuando tenemos solamente una secante y la potencia es par. Por ejemplo, una secante a la 8. Traten de aplicar la idea. Me voy a levantar un segundito, voy a detener la grabación. Quiero que trabajen esta, que hagan la misma idea. Cuénteme, ya, lo tienen. Yo tengo una, pero no sé si está buena. Bueno, ¿tiene una pregunta o lo tiene? No, yo sí llegué, pero no sé si esa es. Ah, bueno, ahorita vamos a revisar. ¿Alguna pregunta o algo antes de arrancar? ¿No? Bueno, entonces, si lo separo, voy a trabajar con una secante cuadrado, ¿verdad? Al lado. Y tengo secante a la 6, es decir, secante cuadrado de x a la 3 por secante cuadrado de x. Ahora la secante cuadrado la escribo en términos de tangente. 1 más tangente cuadrado al cubo. Secante cuadrado de x. Hago el cambio. U tangente de u secante cuadrado. Lick, disculpe, ¿por qué a la 3? Porque tengo una secante a la 6. Si separo un secante cuadrado de la secante a la 8, me queda un secante a la 6. ¿Sí? Sí, sí. Sí, gracias. Dele. Entonces, esto me va a quedar, una vez que aplico el cambio, 1 u cuadrado al cubo de du, ¿verdad? Ahora voy a desarrollar este término, que es 1 más 3u cuadrado más 3u a la 4 más u a la 6 de du. ¿Van por ahí? O, perdón, ¿o le va quedando así? Sí. 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 Y ahora
Integro. U más U al cubo más 3/5 de U a la 5 más 1/7 de U a la 7 más C. Ese último 7 me quedó todo feo. Más C. Y reemplazo el cambio de variable. Tangente más tangente al cubo más 3/5 tangente a la 5 más 1/7 tangente a la 7 más C. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, ya discutimos el caso cuando la secante tiene potencia par. Ahora voy a trabajar cuando la tangente tiene potencia entera, ya sea par o impar. Entonces, 2.2, ¿verdad? 2.2 es cuando la tangente tiene potencia entera. Entonces, la estrategia va de la siguiente forma. Tangente a la n de x, creo que solo déjenme revisar. Sí, n le había puesto. Sí. Aquí está solo la tangente, ¿verdad? Solo esta estructura es. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Lo reescribimos de esta manera. Miren. Saco una tangente cuadrada y escribo el resto. La tangente cuadrada la voy a escribir en términos de la secante. Y luego separo. Y en esta parte vuelvo a repetir. Hasta que la reduzca completamente a una conocida. ¿Me entendieron? Esto es para n cuando es par, ¿verdad? No, no importa. Ok. N entero. Pero positivo, vale aclararlo. Ya sea par o impar el entero, el proceso es así. Ic. Ujú. Pero este caso solo sirve para tangente. Solo para tangente. Ah, por cierto, se me olvidó hacer la aclaración. Gracias. Este es tangente secante o cotangente cosecante. Tangente secante, o sea, cotangente cosecante también funciona. Cosecante con potencia par. Cotangente con potencia entera. ¿Sí? Como dijo en la última, disculpe. Cotangente también puede ser aquí. En vez de tangente, la misma estrategia es si fuese cotangente.
O sea, se Ok, puede gracias. con tangente y con cotangente. Cheque. Sí, Lick. Sí. Vamos a revisar. Vamos a trabajar con dos potencias. Ejemplo 7 era este. Vamos al ejemplo 8 y 9. Vamos a plantear dos. Ejemplo 8. Piensa en una potencia entera no tan alta, pero tan baja tampoco, ¿verdad? 6. 6, tangente a la 6. Entonces, ¿qué pasa si tengo tangente a la 6? Voy a trabajarla así. Integral, tangente a la 4. Y aquí me va a quedar tangente cuadrado, ¿verdad? Pero la tangente cuadrado es secante cuadrado de x menos 1. Multiplico. Menos tangente a la 4, ¿verdad? Aquí. O sea, tangente cuadrado de x por secante cuadrado de x menos 1. ¿Vamos bien? Volví a hacer el mismo procedimiento. Como me salía una tangente a la 4, escribí tangente cuadrado y tangente cuadrado. Pero tangente cuadrado es secante cuadrado de x menos 1. Cheque. Sí. Me voy a llevar esta integral. Vuelvo a multiplicar. Pero, fíjense, tangente a la 4 menos tangente cuadrado, secante cuadrado de x, más tangente cuadrado. ¿Se fijaron qué hice? Esta secante la agrupé con esta y la saqué de común. Aquí vuelvo a aplicar lo mismo. Tal vez la pregunta será, ¿y usted cuándo se va a detener, señor, de hacer todo eso? Ya les muestro. Miren, la tangente cuadrado es secante cuadrado de x menos 1. Vuelvo a agrupar. Cheque. ¿Hasta ahí estamos bien? El 1, Lick. ¿Mm?
El 1, bueno, estoy confundido con el 1. Con este 1 de aquí. Abajo. Con el 1 de acá. Sí, es. Si se fija, aquí hay una secante cuadrada. Sí. Y aquí hay otra. La saco de común, las dos, más 1. Sí, sí. ¿Estamos cheques? Y ahora, si yo hago un cambio con la tangente, la derivada de la secante cuadrado, o sea que esto me va a quedar un polinomio. Me puedo saltar esa integral y decir, esto sería entonces z a la 4, que es 1/5 z a la 5. O sea, 1/5 tangente a la 5 de x menos 1/3 tangente al cubo de x. Y la integral de z, de d de z, es z, o sea, más tangente de x. Ya salí de la primera, menos x más c. Aquí voy a arreglar un poquito esto que está medio feo. Me quedó igual feo eso. Ahí. ¿Me entendieron? Lick, ¿puede volver a explicar lo del 1 que preguntó el otro compañero? Ajá. Si se fijó, aquí hay una secante cuadrada. Y aquí hay otra. Si la saca de común las dos, le queda el 1. Mire, esta por este me da la de arriba. Y secante cuadrado por 1 me da esta. Y el menos 1, aquí está. Ok. ¿Se fijó? Sí. Lick, ¿qué cambio de variable usó? Tangente. La derivada de la tangente es la secante cuadrado. Gracias. Pero esa solo aplica aquí en estas tres primeras integrales. Aquí ya no, porque lo que me queda es la integral de x, que es menos x. La integral de 1, perdón, negativo, que es menos x. Sí, sí, gracias. Lick, en la segunda fila, ¿de dónde salió el último tangente? Más tangente al cuadrado. Ajá. Este salió del producto de este con este 1 negativo. Ok, sí, porque lo sacó factor común. Correcto, agrupé estos dos. Ok. ¿Qué? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ¿qué sucede cuando la tangente es impar? La potencia. Voy con el problema 9. ¿Qué potencia le gustaría trabajar? 5. 5. Apliquen la misma idea como el anterior. Tangente cuadrado. Jueguen. A ver a dónde llegan. Voy a unos 2 minutos les doy. Voy a poner un temporizador en mi teléfono. Tres minutitos, solo 3 minutitos. Pilas. Voy a detener para que no quede ese lapso ahí. Voy a pausar. Y oculto. Listo. Como les dije, lleva la misma idea. La misma idea. Me hace así. Tangente cubo. De una sola vez. Voy con un secante cuadrado de x menos 1. ¿Verdad? Multiplico. Supuestamente es una tangente esa. Tangente cubo de x, secante cuadrado de x, menos tangente al cubo.
Esta última, aplico la misma historia. Al aplicar, me voy a llevar a tangente al cubo de x menos tangente de x por secante cuadrado de x más tangente de x. ¿Entendieron? De aquí descompuse tangente por tangente cuadrado. La tangente cuadrado otra vez, secante cuadrado de x menos 1. Tangente por secante, aquí está. Y tangente por menos 1, menos tangente, pero como tiene un menos antes, más. ¿Me entendieron? ¿O hago el paso intermedio? Voy a hacer el paso, por favor. Listo. Entonces el paso intermedio está en integral tangente al cubo secante cuadrado menos tangente de x secante cuadrado de x menos 1. Esta es la tangente cuadrado y esta es la tangente. ¿De dónde salió? Tangente por tangente cuadrado, tangente al cubo. Multipliqué. Queda aquí y más esto. Aquí es directo ya todo. ¿Ahora sí? Sí. Entonces, integro. Para integrar, miren, aquí tengo la misma historia porque hago el cambio de la tangente secante cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí me quedaría un cuarto tangente a la 4 menos un medio tangente cuadrado. ¿Sí? Y la integral de la tangente me queda menos. Y que es negativo tangente. Ah, Es negativo tangente. este. No, Creo. mire, por el menos. Ah, no. Sí, tiene razón. Sí, ¿verdad? Me queda menos coseno. Sí, así. Sí, ¿Así les quedó? sí. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Y solamente voy a trabajar un caso más y lo voy a dejar descansar. Que es bien fácil este. Porque de ahí el otro sí requiere un poquito más de tiempo y ocupo estar casi a un pie de comenzar la otra parte porque la vamos a necesitar. Entonces, el caso 2.3 2.3 es cuando M y N son impares. Tiene una pregunta en el chat. Voy. Vamos a ver. Sí, es lo mismo, es lo mismo.
Si usted aquí esta última parte, Christopher, lo quiere dejar como más logaritmo natural de la secante, es la misma onda. Cheque. Entonces, me voy directamente con los valores. Si ambos son impares, piensen en una potencia para la tangente y me la dicen, y una potencia para la secante, ambas impares. Da igual si son diferentes y son iguales, no importa eso. ¿Qué 3 potencia? y 5. ¿Cuánto me dijo? 3 y 5. 3 y 5, ¿sí? Sí. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué hacen cuando tienen ambas potencias impares? Sacan una potencia de cada uno. Si quiere, elevemos un poquito más esta. Cambiemos esta potencia, pongámosla un poquito más alta. 7. 7. Juguemos con 7. Da igual. Entonces, eso es indistinto. Lo que quiero es trabajar un poquito más para que el ejercicio tenga valor. Entonces, separo. Me va a quedar tangente a la 6, secante a la 4. ¿Sí? Aquí tengo secante, tangente. Ahora, esta tangente la voy a escribir en términos de la secante. Entonces, voy a tener secante cuadrado de x menos 1 al cubo, secante a la 4 de x, secante, tangente. Cheque. Tomo z igual a la secante de z, secante tangente. Y ahora, lo único que hago es reemplazar. Z cuadrado menos 1 a la 3, z a la 4 de z. Miren, siempre hacemos eso, pero ambas deben ser impares. Entonces, ¿qué vamos a tener? Z a la 6 menos 3, z a la 4 más 3, z cuadrado menos 1, z a la 4 de z. Integro, multiplico z a la 10, 3, z a la 8, más 3, z a la 6, menos z a la 4, 4 de z. Se integran y para ahorrarme un paso, al integrarlo, solo voy a reemplazar con la tangente. Con la secante. 1 entre 11, secante a la 11 de x. 3 novenos, ¿verdad? O sea, 1/3 secante a la 9 de x.
3 séptimos secante a la 7 de X. Menos 1/5 secante a la 5 de X más C. Solo me salté el paso de la integración, que si gustan, lo puedo tratar de escribir acá. Entonces, si integro esto, es z a la 11 sobre 11 menos 1/3 z a la 9 más 3 séptimos z a la 7 menos z a la 5 sobre 5 más c. Y ahí solo cambio. ¿Estamos bien? Ahí no tengo nada más que agregarles. ¿Se entendió la estrategia? Sí. ¿Sí? Ahora, la que nos queda pendiente, ¿verdad? Para que la piensen. ¿Qué pasa? No les voy a dejar nada escrito, pero va a quedar en el video. ¿Qué pasa cuando la tangente es par y cuando la secante es impar? Quiero que investiguen eso. Asígnenselo. Investigar el caso. Si quieren, se los voy a agregar como tarea. Pero igual, yo lo voy a venir a platicar a la clase. Investigar. Porque también ustedes deben aprender a indagar, ¿verdad? Que sería el caso 2.4. Aquí me refiero, vamos a ver qué potencia le había puesto a la tangente. N, ¿verdad? N y M. N y M. N y N. N par. M impar. Así. Y ¿qué pasa cuando este es par y este es impar, verdad? Aquí vamos a hacer referencia. Y luego acá. Quiero que mediten y que piensen qué hacer. Y la parte 3. ¿Qué hacer? Si hay distintos argumentos. ¿Qué pasa si tenemos distintos argumentos? Por ejemplo, tenemos una coseno de 3x y un seno de 5x. ¿Qué pasa cuando tenemos eso? O tangente de 2x con secante de 5x. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué pasa ahí? Es más popular encontrar camino con senos, cosenos, con cosenos, cosenos, senos, senos. Pero ahí vamos a ver qué logran encontrar. Entonces, estas dos cosas van a investigar ustedes. Yo voy a tocar la 2.4 y les voy a decir qué hacer con la 3. Y vamos a arrancar con sustitución trigonométrica ese mismo día. Entonces,
Sí, cuéntame, hijito. ¿Esto de investigar es para mañana o, No, o vamos a mantener lo que había para la dicho? próxima clase. Entonces mañana sigue sin haber clase. Sí, mañana no Ok, vamos a... ok, Mañana, gracias. porque quiero que investiguen esto y que traten de encontrar lo más que puedan, ¿verdad? Que la otra semana arrancamos con sustitución trigonométrica el lunes. Pero primero vamos a ver esto. Nos vemos a las 2 igual. Vamos a tratar de ver qué sucede con estos dos casos y me meto en sustitución trigonométrica. En sustitución trigonométrica, ahí pues me detengo. Hoy no quiero que se metan a ese lío. Solo necesito que investiguen estas dos cosas y que repasen obviamente las estrategias. Entonces, eh, repasen las estrategias porque luego cuando estoy en sustitución y pregunto, quiero escuchar respuestas. Entonces, prepárense, ¿verdad? ¿Algo que quisieran agregar antes de tener la grabación? No, listo. Nada más. Listo. Entonces, descansen, estudien, repasen y cualquier cosa me escriben en los dos. Por ahí tenía unas preguntas a que me habían hecho al privado respecto de lo que les había subido ayer del problema, porque me preguntaron ese ejercicio y se miraba interesante. Espero lo logren hacer y que tal vez alguien pueda discutir, ¿verdad? Más bien voy a tratar de ubicar a un estudiante de una de las dos secciones y meterlo en ambas para que me ayude a mover cosas de una a otra, o sea, para que no solo esté yo moviendo, que de repente hay una pregunta en un lado, entonces para que estén los dos grupos. Por ahí voy a buscar a alguien que me apoye. Cheque. Ahorita les voy a mandar el PDF, Christopher, pero igual, el último problema, aquí está. Voy a tener la